Tenemos información interesante para Call of Duty Mobile. La GR mítica gratis estará llegando en la temporada número 2 y ya tenemos gameplay. Te mostraré su efecto de muerte, la mirilla que tendrá y cuántos fragmentos universales vas a necesitar. También sabemos qué personajes llegarán de forma gratis y de paga. Nueva temática, la sirena mítica y muchos más cambios nos esperan. Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información sobre la GR mítica y sus mejoras, pero también te mostraré los nuevos personajes que estarán llegando y otras novedades. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y ahora sí amigos, pasemos con la información que les traigo. Primero hablaremos de la nueva temática, ya sabemos de qué va a tratar la próxima temporada número 2, pero también quiero decirles que si me ven un poco inactivo es porque no había tanta información para compartir. La temática de la próxima temporada era más que evidente, sin embargo los Activision aún no lo habían confirmado y ahora sí que lo han confirmado amigos. La próxima temporada se llamará Carga Lunar, temporada número 2. Creo que todo el mundo sabe de qué va esta temporada y va del Año Nuevo en chino que se celebra en febrero, de hecho ya tenemos las primeras imágenes del nuevo contenido. En esta imagen que compartieron los de COD Mobile podemos apreciar dos skins brutales, una que sostiene una VMP legendaria y otra tipo 19 legendaria. Ambas imágenes están completamente ambientadas en la temática de la nueva temporada, sin embargo siento que la tipo 19 se ve como la mítica o al menos en la imagen. La temporada número 1 termina exactamente en 15 días, por lo que sí, falta muy poco para que empiece la nueva temporada y hablaremos también un poco acerca de la nueva mítica efectivamente, la mítica de contenedores que reemplazará a la 117. La GR mítica gratis estará llegando en la temporada número 2, ya los de COD Mobile lo confirmaron, yo lo había comentado antes en base a la versión china, pero ahora es algo para la global, pero sin embargo eso no es lo relevante será lo siguiente. Ya tenemos las primeras imágenes de cómo se verá la GR mítica ya dentro del juego, aunque eso sí está un poco incompleto, efecto de baja, mirillas y demás, así que te lo voy a mostrar. Esta información es por Lakers on Duty y Duxino, su canal estará en la descripción y aquí podemos ver la entrada de la nueva mítica amigos. Animación especial, aunque eso sí, el modelaje aún no está completo, simplemente se le pueden ver algunos efectos. A continuación estamos viendo el efecto de baja que tendrá el arma, obviamente si lo mejoras irá cambiando con los combos distintos que va a tener. Luego tenemos también la apariencia al nivel 3, que en este caso cambiaría un poco el tema de la mira, que se ve como el de la XM4. Al menos sabemos que tendrá mira de mítica y no esta mira toda redonda, que puede ser que al equipar una mira se le equipe, pero como tal mira de mítica y limpia sí que la va a tener. También podemos ver las balas trazadoras, yo creo que se parecen mucho a los de la 117, obviamente con un color muy distinto. Y por último tenemos la mejora al nivel máximo, con una mira un poquito más abultada, pero se ve que será mucho mejor. Yo con el tema de la mira ya estoy más que contento, porque nos damos cuenta que será una mira, como dije antes, de mítica, y eso le da mucho valor porque hace que sea mucho más sencillo detectar a los enemigos. Ahora la pregunta del millón, ¿cuántos fragmentos universales se van a ocupar para intercambiar completamente esta nueva AGR? Es bien sabido que los fragmentos universales míticos servirán para la nueva mítica y por eso les dije desde antes que coleccionen lo más que puedan. Si nos basamos en el sistema de la 117 podemos ver que con 90 fragmentos universales podremos conseguir hasta 60 fragmentos de arma, pero estos están limitados. El caso es que la tercera parte de intercambio no está limitada, al menos en la 117, y se puede ver que con 3 fragmentos universales se podrá conseguir un fragmento normal de arma. Y si la nueva GR pide 500 fragmentos y ya tenemos los primeros 60, basta con multiplicar 3 por 440 y nos da la cantidad de 1320, más o menos 1400 y algo para conseguir toda el arma. Pues sí amigos, es una cantidad realmente considerable, solamente tengo 1000, pero ahora pasemos a otro tema, la sirena mítica, una skin que mucha gente hace tiempo la está pidiendo, quieren que regrese, pero hasta el momento no ha regresado como tal. A mí la verdad la skin se me hace muy simple, creo que está mejor el de la sopía, aunque eso sí, lo simple también le da un toque especial, ya que no abulta tanto en la partida y no hace que sea tan estorbosa. Lamentablemente los de COD Mobile aún no tienen planes de meterla al juego amigos, así que vamos a tener que esperar un poco más a ver cuándo se dignan a volverla a poner. En teoría este año sí debería estar regresando al juego, pero como te digo aún no se tiene información como tal. COD Mobile no ha dicho que lo vaya a lanzar, o al menos no saben cuándo para ser exactos.
Ahora pasemos a ver las skins que estarán llegando en la temporada número 2, pero eso sí, de una vez te aclaro que aún no se sabe cuál es cuál será gratis, cuál será de pase, cuál será de paga en ruleta. Según mis instintos voy a intentar adivinar cuál será gratis y de paga, pero insisto, esto no está confirmado, simplemente pon atención a las skins que es lo que importa. Arrancamos los personajes con una skin que parece ser de la Kestrel, esta la verdad está muy guapa, pero seamos honestos, esto no tiene nada de pinta de que vaya a ser gratis, tiene mucha facha. Luego tenemos esta otra y la verdad se parece demasiado al póster que vimos del año nuevo chino, a la personaje que sostenía la tipo 19. Pasamos con una skin bastante humilde, esta tiene pinta de que llegará como en caja o caja fuerte o algo así, porque no se ve así tan impresionante que digamos, o al menos es lo que pienso. A la madre amigo, este sí está brutal, esta skin se ve muy agresiva, es como un reo o algo así, ¿no? Como un reo gringo, la típica ropa que le ponen a los presos. Quiero que veas esta otra skin amigo, se ve re tryhard, este me gustaría, ¿saben para qué? Para un pase de batalla, creo que le quedaría bastante joya que llegue ahí. También tenemos una skin de la mantarraya amigos, que tiene una ropa bastante fea, bueno la ropa no, como tal el color muy reciclado, este sí que podría llegar de forma gratuita. Este otro también tiene pinta para hacer una skin de caja o de pase de batalla, no de caja fuerte porque se ve muy guapo para ser de caja fuerte, pero de caja normal sí que podría ser. A ver, seamos honestos, esta sí o sí tiene que ser gratis amigos, porque la original es la que es como todo bañada en oro, esta es como una skin más humilde, un poquito recolorido. No me sé los nombres de los personajes a simple vista, la verdad no sé de quién se trata, pero como podemos ver es una skin que tiene pinta para ser o de pase o de ruleta, con alguna skin legendaria. Yo no sé quién diseña estas porquerías amigo, está horrible esta skin, nunca me ha gustado las skins que son demasiado coloridas y este es de color hasta el pelo incluso. Esta es la esencia de COD Mobile, definitivamente esta merece mucho la pena, aunque eso sí, vaya a saber cómo se va a conseguir, si de pase o será de alguna ruleta en especial. Por último tenemos a esta skin que parece, no sé si de árabe o algo así por el estilo, y esta sí me parece más llamativa que las anteriores, de hecho creo que es la que me gustó más. Esta última y la que tiene la máscara se me hacen super tryhard, así que sí amigos, pero esperemos ver de qué forma llegarán, porque insisto, aún no sabemos de qué manera. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, los haya informado y servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos los temas. Esperemos que los Activision nos sorprendan con el contenido y las recompensas de la temporada número 2. Pero antes, agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta la próxima en otro video más.